Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar un poco ahora sobre el análisis de movimiento computarizado, los avances en la rehabilitación que esto representa al tener disponible este tipo de tecnología. Hablar de análisis de movimiento y tenerlos disponibles en un instituto como INRI es una oportunidad para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud de poder tener un análisis de movimiento de una manera no cualitativa, sino que cuantitativamente. ¿Cuánto tengo de caminar? ¿Cuánto tengo de moverme? Pues esto es el análisis de movimiento computarizado. La marcha humana es uno de los movimientos funcionales que ya está muy ampliamente estudiado, ¿verdad? Y que si no se hace de la manera dentro de los rangos de la normalidad, a los seres humanos trae consecuencias y limitaciones muy importantes para todos. Actualmente los estudios de movimientos y de marcha humana es una herramienta diagnóstica. Nos ayuda a saber exactamente dónde tenemos un problema de movilidad o de marcha. Y es básico para las patologías neuromusculoesqueléticas, ya que esto nos va a ayudar a establecer una terapéutica y poderle dar salida a esos patrones de marcha que son patológicos y que necesitamos, si bien es cierto, no regresar a la normalidad, pero por lo menos ser funcional y donde ahorren energía y que los seres humanos puedan movilizarse de manera más independiente y el estudio de marcha ha sido hecho desde los tiempos más antiguos de la era de los humanos. Hipócrates en sus teorías sobre sus tipos de enfermedades o patologías como el paciente, si recordamos, el biliar, el flemático, etc. Aristóteles intentó describir cómo estos pacientes o estos patrones de enfermos hacían descripciones de marcha. Y él enseñaba a sus discípulos en aquella época, si bien nos llamaban médicos, eran personas sabias y él sabía bastante sobre el área de la medicina. Entonces él intentó describir cómo caminaba cada uno de estos patrones de enfermedades que establecieron en la antigüedad. Así avanzamos y vimos que Aristóteles se convirtió en un pupilo del rey Alexander en Italia y él era un apasionado de querer conocer qué sucedía o por qué las personas enfermaban. Aristóteles ilustró al rey Alexander sobre marcha. Le dijo al rey Alexander que el animal que se mueve y hace sus cambios de posiciones presionando lo que está por debajo de él. Era una descripción bastante gruesa de querer decir a qué le llamamos caminar o marcha. Entonces, bajo estos conceptos iniciaron que un ser, un animal, o los humanos, nos movíamos sobre un centro de gravedad. Esto también ayudó a establecer las leyes que hablaban sobre las palancas y también eran como los principios de las leyes newtonianas para lo que tiene que ver con gravedad y fuerza. Afirmaba que el hombre era el único que podía caminar, porque en esta época, si bien es cierto, no tenían las tecnologías ni sabían mucho sobre con qué un ser humano caminaba, era considerado como un ser divino. En estas épocas eran considerados creaciones de los dioses que le habían dado el don para que el hombre dejara de caminar o movilizarse en cuatro patas y convertirse en una marcha y utilizar solamente dos pies. Así, avanzando en nuestra historia, hay escritos del romano Galeno en su libro De Motu Ocularum, donde él hizo un estudio sobre los gladiadores y los constructores. Él era un médico
de esa época, y lo que él quería demostrar viendo trabajar a estos obreros era que el cuerpo humano se movía en base a palancas, ¿verdad? Las famosas palancas de primero, segundo y tercer grado vienen de los estudios de Galeno. Y cómo las fuerzas de reacción al piso, o sea, la cinética que nos mostró el doctor en el caso, influyen también en nuestra forma de movernos. Y cómo estos obreros cargaban y cómo desplazaban los centros de gravedad utilizando las palancas corporales, y quienes daban las fuerzas a estas palancas, que eran los músculos del cuerpo humano. Y esto vino a ser como lo inicial para la anatomía y la fisiología, que hacía nuevos descubrimientos de cómo el cuerpo humano funcionaba para moverse. En la época ya modernas, Leonardo da Vinci, que también era considerado una persona sabia en la época ya moderna, hizo descripciones muy exactas sobre la anatomía del miembro inferior, y además hizo grabados sobre las fases de la marcha en los humanos. Hizo descripciones bien precisas sobre los músculos, los nervios, y además él estableció y describió cómo un cuerpo humano tenía la habilidad para la bipedestación durante la marcha, estudió también el salto. Además, él hizo una descripción sobre el mecanismo de la contracción muscular. De ahí partió todo, de cómo los seres humanos teníamos la movilidad en nuestro aparato musculoesquelético. Además, él también describió mediante sus dibujos, ¿verdad? Porque recuerden que en esta época no era permitido estudiar cadáveres así libremente, sino que eran considerados como una cuestión no muy acorde a esa época. Entonces él se dedicó a escribir libros y descripciones precisas sobre las estructuras articulares del cuerpo humano también. Pero ya en 1860, el famoso fotógrafo Edward Muybridgen, quien era un apasionado por la fotografía, hizo un estudio en una carrera de caballos. Él quiso fotografiar a estos durante una carrera y colocó varias cámaras y las puso en secuencia para poder registrar cómo era la forma en que un jinete estaba dentro de una carrera y cómo los caballos adquirían velocidad durante una carrera. Lo impresionante de lo que mostró Edward en esta fotografía fue que el caballo, hay un momento en que las cuatro patas del caballo están completamente en el aire durante una carrera. Entonces, aquí vino el inicio y la era de cómo estudiar los movimientos, ya sea de los humanos o de los animales, con respecto al avance en un espacio o un terreno. Pego Murray hizo muchos más estudios. Él escribió El cuerpo humano en acción, le llamó a su obra. Hizo videofotografías, y digo videofotografías porque son múltiples fotografías unidas entre todas, y hizo estudios de cómo una persona, por ejemplo, se movilizaba en las barras paralelas al momento de hacer la gimnasia, cómo lanzaba o tiraba una pelota en el fútbol, o cómo una persona adquiría habilidad para poder saltar desde un objeto alto y poder caer de pie, un ser humano. Entonces, con todas estas fotografías, con un simple sistema de análisis de presiones plantares, pudo establecer de cómo los humanos podían movilizarse en los terrenos o los espacios. Y bueno, aquí le llamamos marcha normal, pues la marcha normal se puede describir como un sistema motor de locomoción bípeda, porque tiene dos áreas de presión, como decía Aristóteles, o sea, pies, que consisten en separar un pie del suelo y llevar el otro hacia adelante sin caernos.
Es un acto motor complejo. ¿Por qué? Porque necesita coordinación de las 4 extremidades, no solo de los pies, del tronco, y que permita que el ser humano se pueda desplazar. No existen diferencias significativas. Los seres humanos realizamos esta actividad independientemente del sexo, la raza y las variaciones antropométricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños, las señoras, los ancianos, los adultos, todos podemos movilizarnos utilizando o haciendo el mismo patrón para desplazarnos o avanzar durante la marcha. Bien, pero para estudiar la marcha yo necesito ver exactamente cómo se mueve el segmento o la parte del cuerpo humano. Y para esto necesito tener un registro de las 3 dimensiones en que se mueven los objetos. Vivimos en el mundo de las 3 dimensiones, por lo tanto tengo que registrar los 3 movimientos en la dimensión que pertenece a la Tierra. Entonces tenemos el plano sagital, el plano frontal y el plano transverso. Debo de registrar en estos 3 planos cómo se mueve el segmento de la pierna, el segmento de la rodilla, el segmento del pie, el segmento del tobillo, el segmento del tronco, para poder tener un registro correcto de cómo una persona se debe hacer un desplazamiento. Para esto, en el análisis de movimientos utilizamos 5 herramientas básicas. La primera es la que nos mostró el doctor más temprano, que es la historia clínica. Sin historia clínica no podemos saber qué sucede con la persona sobre su antecedente de su patología y su alteración previo al análisis de la marcha. El siguiente es el examen físico, que es un examen físico dirigido con pruebas especiales de marcha para poder establecer la forma en que los sujetos tienen alguna alteración estructural o contracturas o espasticidad, llámese esto en los segmentos corporales. Luego está la tercera parte, que sería el videoanálisis, que es lo que estamos viendo ahorita. Tomamos un video en vista anterior y posterior, ¿verdad?, del sujeto para poder hacernos una idea de cómo es la forma en que la persona se desplaza o se mueve. Este videoanálisis de postura y de marcha nos sirve también de referencia para poder ver cuáles alteraciones tienen tanto a nivel postural como a nivel de marcha. En esta vemos cómo se desplaza en la vista lateral, porque recuerden que dijimos al inicio que necesitamos tener referencia de los 3 planos: plano anterior, el plano posterior, el plano lateral derecho y el plano lateral izquierdo, de cómo la persona se mueve, ya que nuestro cuerpo humano tiene 2 hemicuerpos. Entonces debemos de analizar cada hemicuerpo y cada extremidad de manera independiente para poder establecer cuáles son las alteraciones que tienen las personas al momento de hacer el videoanálisis. Y luego tenemos la tercera forma de analizar, que es en el laboratorio de marcha lo que nosotros llamamos videogrametría, que también se le llama la cinética, que es la forma en que los segmentos corporales se van desplazando. Para esto utilizamos, no son cámaras de video, son cámaras, ni son cámaras de infrarroja, sino que son cámaras que toman más de 100 fotografías por minuto, y lo que detectan, si ustedes miran en la fotografía central y de abajo, un montón de sensores que están colocados en las piernas de la persona que se ve ahí, y esas cámaras toman más de 100 fotografías por segundo, para poder establecer lo que acabamos de ver en el video, que es el desplazamiento y la reconstrucción mediante la cinemática de los segmentos corporales en el estudio de la marcha. Luego, sensores son capaces con estas cámaras de detectar los movimientos en los distintos ejes, ya no solo en los planos, sino que podemos ver estos sensores que se mueven en los ejes longitudinales, en el eje transversal y en el eje también sagital.
Luego, la máquina que nos mostró el doctor arroja la información. Con esto de la cinemática son los parámetros tiempo y espacio, ¿verdad? Ahí podemos ver los tiempos de apoyo, los tiempos de zancada, los tiempos de oscilación. ¿Cuáles son los porcentajes que lleva la marcha? Si recordamos, marcha 60% durante el apoyo y 40% durante oscilación. También es capaz la máquina de decirnos cómo está parada o en la postura la persona, dándonos los ángulos estando de pie, la inclinación pélvica si está hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha o arriba o abajo. Lo mismo cadera si está flexionada o extendida, rotando externamente o internamente. Y los tobillos, pues, si están en postura de flexión plantar o en flexión, dorsiflexión, también es detectable. Y la progresión de los pies cuando estamos parados, ¿verdad? Y si vemos esta, que es el último renglón en el lado derecho, dice menos 34 y menos 42. Quiere decir que la proyección externa de esta persona probablemente son pies intrarrotados 34 grados. Normalmente estamos rotados externamente y 15. Entonces, con estos datos, sin ver a la persona, sabemos qué está sucediendo con ella en la forma de estar en bipedestación. Y lo que les mostró el doctor más temprano, pues para explicar un poquito cada cuadrito de lo que ustedes fueron viendo ahí, en el segmento de abajo está un ciclo completo de la marcha, si ustedes observan la figura, y el eje de las X del 0 al 100 es el ciclo completo. En las figuras de abajo miran una barra en donde está separando la fase de apoyo de la fase de oscilación. Coincide con la línea verde que está arriba, que sería para el miembro inferior derecho, ¿verdad? En el eje de las X vemos los grados de movimiento articular que tiene. En este ejemplo es en el plano sagital, los movimientos de la flexo-extensión de la cadera. El color gris representa la normalidad de cómo la persona se debió haber movido durante todo su ciclo de la marcha completo, ¿verdad? Lo que podemos decir aquí que, por ejemplo, la roja es la cadera izquierda no logra la flexo-extensión adecuada, casi queda por ahí, ¿no? Flexionada siempre en los 20 grados, una cadera siempre flexionada, por ejemplo. Y la derecha lo que tiene es una progresión más lenta de los movimientos que debió haber sido en el tiempo que tuvo. Es un retraso de la progresión de la flexo-extensión de la cadera izquierda, por ejemplo, para poder ser analizado. Esto es imposible de ver en un video, es imposible de establecer en una consulta médica, es imposible de hacerlo en un consultorio de fisioterapia, ¿verdad? Esto solo se puede obtener mediante el análisis de movimiento con el laboratorio. Luego el perfil, el score, el puntaje del perfil de la marcha es como la combinación. Vengo y agarro todo lo que se movió la cadera, todo lo que se movió la rodilla, lo que se movió el tobillo y lo uno. Veamos qué tanto unir todo eso que se movió la pierna se compara con la normalidad que debió de ser. A eso le llamamos el valor normal del puntaje del perfil de marcha. Y según los criterios debe de ser menor a 7. Esos algoritmos matemáticos que nos hace el laboratorio de marcha nos dijo que esta persona en el lado derecho encontró 18, se alejó mucho más del doble del valor normal de lo que debió haberse movido la pierna derecha, por ejemplo. Y el color rojo, que es la pierna izquierda, se aleja mucho más. Quiere decir que este paciente tiene más afectado o tiene más alterado su patrón de marcha para el lado izquierdo, pero ambos por igual tienen una afectación, quiere decirnos el índice. Y con una prescripción de terapéutica, llámese cirugía o colocación de toxina botulínica para mejorar esos patrones de marcha, este valor es que nos serviría de parámetro para poder establecer si esa cirugía multinivel fue exitosa o si ese
aparato que le hemos colocado o esa órtesis al paciente tiene éxito si vemos que ha cambiado el puntaje, por ejemplo, después que le hemos hecho una prueba. Y aquí está en el plano cinemático, como bien lo dijo el doctor más antes, el plano frontal, evaluamos cómo se mueve el tronco en el plano frontal. Recuerden que los movimientos se mueven en su plano, que sería hacia arriba o hacia abajo, el hombro, por ejemplo. Y la pelvis se mueve por igual en este plano hacia arriba o hacia abajo. Y nuestra cadera se va a mover en aducción o abducción en el plano coronal. En el plano sagital, que estamos ubicados así, se va a mover nuestro tronco hacia adelante o hacia atrás. La pelvis se nos va a mover hacia adelante o hacia atrás, anteversión o retroversión. Nuestra cadera se va a flexionar si se va hacia adelante o se va a extender. En el plano transverso, pues es el plano que nos mide desde este nivel, cortado como un segmento caudal y el otro cefálico. Y ahí lo que podemos ver que en este plano los movimientos son como laterales, ¿verdad? Rotamos internamente o externamente nuestro tronco, la pelvis se va hacia adelante, intrarrotada o extrarrotada hacia atrás. Lo mismo la cadera, ¿verdad? Se va hacia adentro, gira hacia adentro o gira hacia afuera. Luego también tenemos en esto siempre el laboratorio es capaz de ver cómo las rodillas tienen alteraciones durante la marcha en varo o valgo. Si bien es cierto, es casi no perceptible para el ojo humano si una rodilla se mueve en varo o valgo, porque no tenemos músculos que nos hagan varo o valgo para movernos nuestra rodilla. Casi siempre solo es una bisagra pura, recuerden. Pero la máquina de análisis de movimiento es capaz de medir si esto tiene alguna alteración. Lo mismo en el plano sagital, las rodillas se mueven en flexión y extensión, igual que la cadera. Y en el plano transverso vamos a ver las progresiones, interna o externa del pie. El tobillo en el plano sagital, lo que vamos a ver son los movimientos de dorsiflexión, y en el plano transverso cómo progresa el pie. Si el pie va hacia adentro, los famosos pies equinovados, pueden ustedes verlos aquí. La progresión externa incrementada, como en el caso de los pies caídos o los pies pronados. La siguiente componente del laboratorio de marcha son plataformas de fuerza, a lo que llamamos dinamometría. Medimos cuánta presión le ejerce el cuerpo humano a la tierra y cómo la tierra devuelve estas fuerzas al cuerpo humano. Y a esto es lo que llamamos fuerzas de reacción al piso, que en el caso clínico vimos cómo las tenía el paciente, las fuerzas de reacción al piso. Las fuerzas de reacción al piso están representadas en nuestros pies, se van desplazando durante todo el ciclo de la marcha y van desde posterior a anterior, ¿verdad? Nosotros caminamos en un contacto inicial con el calcáneo, que es donde debe de caer, es el momento cero. Si ustedes se fijan, la fuerza de reacción es posterior, o sea, en la parte de atrás del pie, y va progresando a medida que termina la fase de apoyo hasta el despegue, que se va por la parte anterior, o sea, los dedos del pie. En el caso de la gráfica vemos cómo está retrasado esta salida del pie, ¿verdad? De la fuerza que hace esta paciente. Probablemente no es capaz de levantar bien los pies, por esa razón se quedó retrasado eso. Y luego tenemos las fuerzas mediolaterales. Ya vimos cómo en la tierra entramos por la parte de atrás del pie y salimos con el antepié. En el caso de lo mediolateral, vemos que en las fuerzas que imprimen nuestros pies siempre son del lado medial. Caemos en el lado medial, ¿verdad? Del pie, y hacemos una salida, ¿verdad? No lo hacemos de manera lateral, ¿verdad? Solo al inicio, que cerca del 5% de todo nuestro peso del cuerpo que hacemos desplazamiento. Y las fuerzas verticales son aquellas en que nosotros descargamos directamente el peso sobre la tierra.
Algunas patologías hacen golpes cuando damos los pasos. A esto se refieren las fuerzas verticales, como lo vimos en el caso, que tenía alteraciones en las fuerzas verticales. Y esto se va a representar por picos más grandes y más altos de descarga de fuerzas que imprimen hacia la tierra nuestro cuerpo en el momento de querer avanzar durante la marcha. El siguiente componente del laboratorio de marcha es la electromiografía. Hoy por hoy, modernamente, utilizamos sondas, igual que los teléfonos celulares, con sistemas Wi-Fi. Antiguamente utilizaban un cable que llegaba hasta la máquina para analizar la electromiografía. Y la que se utiliza no es de aguja, ni son invasivas, sino que son de superelectrodos, igual que máquinas como electrocardiógrafos o otros dispositivos como monitores para medir actividad eléctrica superficial del músculo que nosotros deseamos estudiar. Da la libertad, el análisis de movimientos, de estudiar el músculo que nosotros queramos. En el caso de un estudio estándar, siempre pedimos glúteos mayores, podemos estudiar psoas si queremos también, aunque no estén involucrados directamente en el aparato locomotor, o si queremos estudiar los erectores de la espalda, también ningún problema para poder colocarle sondas y verlo durante todo el ciclo de la marcha. En esta gráfica, en el eje de las X, lo que podemos ver es siempre, como vimos en la anterior, el ciclo de la marcha, la fase de apoyo hasta el 60% y del 60 al 100 la fase de oscilación. Vemos que en esta misma raya del eje de las X está como más engrosada en ciertas partes. Ejemplo, en el del recto femoral derecho, en la gráfica superior izquierda, del 0 hasta casi el 20 vemos una línea más gruesa en el eje de las X. Esto quiere decir que en ese momento del ciclo de la marcha debe de estar trabajando el músculo y luego volverse a activar allá por lo del 60% que corresponde al apoyo doble de la marcha. Si ustedes se fijan en este sujeto o este ejemplo, pues tiene la actividad eléctrica justamente por arriba de los 0.09 milivoltios, que es una despolarización del músculo y correctamente está trabajando este músculo si quisiéramos analizar esto. Y así tenemos distintos músculos, como repito, los que ustedes quieran para ver su activación y desactivación de la actividad eléctrica de estos músculos durante el ciclo de la marcha. Los laboratorios de marcha y de movimientos en el campo clínico. Esto inició allá por 1960 en Norteamérica, como en muchas otras vanguardias, fue también para análisis de movimiento y marcha en el hospital de Kirchner en San Francisco. Uno de los personas que ideó o pensó que deberíamos utilizar estas tecnologías fue el doctor David Sutherland, ¿verdad? Este centro Kirchner es como de los pioneros y vanguardistas en utilizar estas tecnologías. Esta tecnología o disponer de un laboratorio de análisis de movimiento hace que la rehabilitación se convierta en rehabilitación de categoría 4 o de cuarto nivel. O sea, es la medicina más avanzada en rehabilitación para poner a disposición los distintos tratamientos en las poblaciones. ¿Y para qué nos va a servir, doctor? Es bastante complejo, requiere de muchas habilidades. Se resume en que mostró el doctor, lo que recomendó el doctor. ¿Hago o no hago caso sobre eso que analizó el laboratorio de movimiento? Bueno, como toda interpretación de estudios diagnósticos o de apoyo, quedan sujetos al médico tratante.
Lo que demostrar en los laboratorios de movimiento son las guías para establecer un correcto tratamiento para las personas que tienen alteraciones del movimiento. Podemos hacer uso de este laboratorio para prescripción de una cirugía correctiva de movimiento. Podemos utilizar medicamentos centrales para modificar la espasticidad o utilizar medicación local como inyecciones para músculos específicos, como fue en el caso que vimos que decía exactamente solo a qué músculo necesitábamos relajar para poder mejorar. Además, podemos decir que ayuda técnica o tecnología de asistencia para la movilidad es la que requiere esta persona y de este modo poder movilizarse con un patrón que le ahorre energía, que no sea muy fatigoso para el paciente y que pueda mejorar su condición de movilidad. Bien, vamos a ver un video donde mostramos cómo es el laboratorio en el ISRI. Bueno, y eso era lo que traíamos esta tarde para conversar un poco con ustedes.